adelantar el sistema de bombeo y comenzar con flujo, con problemas de cálculo de flujo en tubería. Queda en suspenso la parte de análisis dimensional, porque ciertamente voy a verificar si hicimos suficiente. Yo creo que sí, todavía faltaba alguno que otro. Ya va. Entonces, en la introducción a este nuevo tema, al principio se destacaron dos cosas: que máquinas de fluido tienen diversas clasificaciones. Quizá la principal de ellas es de acuerdo al sentido de la transferencia de trabajo. Si el trabajo lo ejecuta la máquina sobre el fluido de trabajo, se le llama impulsora. Pero si por el contrario es el fluido de trabajo quien ejecuta la transferencia de energía vía trabajo sobre la máquina, se le llama motora o motriz. También se pueden clasificar de acuerdo a la compresibilidad del flujo, más que del fluido. Recuerden que la compresibilidad del fluido se mide mediante el módulo volumétrico de elasticidad. Pero la compresibilidad del flujo, el nombre lo indica, tiene que incluir lo que está pasando en el flujo. Eso se mide a través del número de Mach. El número de Mach no es una propiedad. O sea, yo no voy a una tabla y digo aire a tantos grados y tanto bar de presión tiene un número de Mach de tal. Porque se calcula dividiendo justamente la magnitud de la velocidad sobre la velocidad del sonido. La velocidad del sonido sí es una propiedad que depende principalmente del módulo volumétrico de elasticidad o compresibilidad. Ok. Con todas esas cosas de que una cosa es compresibilidad del fluido y otra cosa es compresibilidad en el flujo, bueno, hay máquinas donde se puede suponer que el flujo es incompresible y otras donde hay que considerar que es compresible. Entonces, por ejemplo, en el caso de las máquinas impulsoras, si se transporta un líquido, se habla de una bomba. Pero una máquina impulsora puede estar transportando un gas o un líquido. ¿Ok? Y si es un gas, entonces, de acuerdo al aumento de presión, yo puedo dividirlo en ventiladores, sopladores y compresores. Y ese aumento de presión tiene que ver con el número de Mach. Ok, bueno, esas realmente son cosas que ustedes van a ver en más detalle en turbomáquinas. Profe, esos valores de las propiedades, ¿en qué tabla las conseguimos? En cualquier tabla de fluido, como por ejemplo los libros de termodinámica, de mecánica de fluido, de transferencia de calor. Okay. Pero la propiedad del fluido, tú lo que necesitas saber es cuál es el fluido, pero cuál es de verdad, fórmula química, ¿ok? Y cuál es su estado termodinámico. Y el estado termodinámico usualmente se especifica con dos propiedades. Casi siempre son presión y temperatura. Entonces yo no me importa dónde está dándose ese estado, en qué máquina, en qué proceso. Donde sea, si la presión es tanto y la temperatura es tanto y el fluido es X, él tiene un conjunto de propiedades que definen el estado termodinámico. Por ejemplo, profe, para la propiedad de la velocidad del sonido que estaba usted mencionando. La posible, como te estoy diciendo. Allí usualmente los libros de mecánica de fluido la tienen. De transferencia de calor, raro que la tenga. Y de termodinámica,
no todo la tiene, Sí, pero esa no lo tiene. pero el mecánico fluido sí lo tiene. Ok. Ah, bueno. Ok. Pero a nosotros, en última instancia, nos interesa un tercer criterio, el mecanismo de ese intercambio de energía vía trabajo. Si es mediante trabajo de desplazamiento o contorno, esa es una máquina de desplazamiento positivo. Y mostramos que el inefable arreglo del cilindro de pistón describe desde un punto de vista gráfico perfectamente ese mecanismo. Y análogamente, con un solo elemento y descripción de lo que pasa alrededor del elemento, yo también puedo describir el otro tipo, que es la turbomáquina. Porque en una turbomáquina, la corriente de alguna manera pasa alrededor de un perfil aerodinámico. Yo también puedo decir que pasa entre perfiles aerodinámicos. Esto no luce como un perfil aerodinámico, estas hojitas, pero lo son. Entonces, yo puedo mirar el flujo alrededor o el flujo en el pasaje entre a la vez. Es el mismo tipo de flujo, o es el mismo flujo visto, vamos a decirlo así, desde dos perspectivas distintas. Como sea, ese fluido cambia su velocidad entre el borde de ataque del perfil y el borde de tela, la entrada y la salida. La velocidad es un vector. Si cambia la velocidad y el flujo de masa es el mismo, cambia la cantidad de movimiento. Si cambia la cantidad de movimiento, la segunda ley de Newton dice que hubo una fuerza que la cambió. Ajá, pero ¿quién ejerció esa fuerza sobre el fluido? El cuerpo con el cual está en contacto. Entonces, si yo pongo un volumen de control que es puro fluido, entonces la fuerza la ejerció ese cuerpo. Buenos días. Y ahí estamos en presencia de turbomáquina. Eso hace que haya una serie de diferencias apreciables que ya mencionado, pero las voy a repetir rápidamente, entre dos tipos de máquinas. El desplazamiento positivo no es continuo el flujo, porque el fluido hay que encerrarlo de alguna manera. ¿Okay? Entonces es pulsante. Pero ya vimos en termodinámica 1 y 2 que eso se repite. O sea que es un flujo no permanente, pero periódico. Entonces, si yo lo que miro son ciclos de ese flujo, es como si de mis ojos y ante los cálculos, es como si fuera permanente. Y eso es lo que se hace. En cambio, la turbomáquina, eso es continuo. ¿Okay? Esa necesidad de encerrarlo hace que los flujos en las máquinas de presión positivo en general sean menores que en una turbomáquina. La máquina de presión positivo es afectada por la viscosidad, pero no tanto como la turbomáquina. Ya mencioné la descarga de un caudal moderado y como el fluido se encierra, la presión puede ser muy alta. En cambio, en la turbomáquina, el caudal es mayor, pero el aumento de presión, si se compara con el desplazamiento positivo, es de moderado a bajo. Para mover aquí caudales amplios, habría que cambiar considerablemente la velocidad de desplazamiento, ¿okay? Lo cual no siempre es posible. En cambio aquí, como vamos a ver, aún a RPM
constante, el cambio de caudal es apreciable. Fíjense, si ustedes tienen una bomba de pistón y cierran la salida, a menos que haya un mecanismo de desahogo de la presión en la bomba, eso se va a romper. Ajá, porque abren las válvulas para que salga el fluido, pero está cerrado. Entonces, ¿qué va a hacer el pistón? Tiene un camino, llegar al punto muerto, ¿verdad? Pero se lo está impidiendo el fluido que no puede salir. Eso se rompe. Por supuesto, la máquina tiene todo un sistema para que cuando la presión sea muy alta, abra algo y permita desahogar. Ustedes van a hacer una práctica de laboratorio y van a ver que efectivamente hasta una máquina con propósitos educacionales tiene ese mecanismo. Pero ustedes pueden probar, si ustedes tienen una bombita de esas centrífugas que se utilizan en la casa y le cierran la llave, no le va a pasar nada. Claro, si te la dejan ahí una semana, sí le va a pasar. Y ustedes la cierran. Nada. En absoluto. Ok, pónganse a pensar. Ajá, se cerró. Sigue dando vuelta el impulsor. Eso es una batidora. ¿Por qué se va a romper? Claro, mi exageración de una semana es que, pero la temperatura tiene que ir subiendo porque esa energía y poco a poco y todo no está trabajando como es usual. Pues. Entonces tiene que sufrir. Para eso no se diseñó. Por la fricción, ¿verdad? Claro, para eso no se diseñó. Pero porque yo la mantenga cerrada por unos minutos no le va a pasar absolutamente nada. Cierto. Bueno, esas características pueden ser fácilmente visualizadas, o algunas de esas características, en lo que se llama la curva de funcionamiento. Aquí tenemos estas dos curvas que corresponderían a una máquina de desplazamiento positivo. Okay. Aquí, claro, yo sé que lo hicieron para no montar esto sobre esto, pero aquí ponen esta máquina dando un caudal mayor que las turbomáquinas, y acabo de decir lo contrario, ¿verdad? Pero si lo ponen como es, entonces esta queda montada aquí y eso no se va a ver bien. Entonces, ¿cómo es una curva de aumento de presión versus caudal en una máquina de desplazamiento positivo? Teóricamente es una vertical, pero aquí ven que la viscosidad le hace algo. Pues. La viscosidad le hace algo. ¿Por qué? Bueno, porque además esa máquina tiene fuga. El pistón y el cilindro hay un juego. Entonces por allí escapa fluido. Eso no cuenta para el cálculo del flujo de la máquina. Eso no pasó por la máquina. Eso pasó por el espacio entre el pistón y la carcasa. ¿Ok? Pero es marginal, pues, esa caída. Entonces, en teoría, esto es una línea recta vertical. En cambio, una turbomáquina, pensando especialmente en bomba, tiene una ruta que es algo larga. Pues. Cuando el caudal es pequeño, tiende a dar el mayor aumento de presión. Y ese aumento de presión es más o menos constante, no cae mucho. Pero viene un momento en que comienza a caer rápido. Verticalmente. Y fíjense, cuando se obtiene el caudal máximo, prácticamente no puede aumentar la presión nada. Profe, ahí baja del tiro o baja progresivamente. No, del tiro. Pero van a ver que este es esquemático. En la realidad, que vamos a ver, a lo mejor no en una clase que viene, la curva ni siquiera llega hasta aquí, se corta. En una parte por acá ya llega por otro fenómeno que hay, que es el fenómeno de cavitación. Okay.
Y aquí ven cómo la viscosidad también no afecta, pero considerablemente, ¿no? Pero esto es esquemático para cuadrarlo con lo que acabo de decir. Aquí el efecto de la viscosidad es mínimo, ¿verdad? Y aquí el efecto de la viscosidad es mayor, pues, lo que sí quiere decir. Bueno, lo que sí es cierto es que la turbomáquina impulsora más usada en la industria son las bombas centrífugas. Nuestra casa no es industria y el edificio, la casa, no tiene nada raro que tenga una bombita por ahí. Ya nosotros vimos, cuando discutimos cantidad rectangular, cuáles son las partes básicas de la turbomáquina. Un rotor donde están los álabes. Aquí podemos ver el eje conectado a el conjunto de los álabes. Y eso está dentro de una carcasa. La carcasa, de acuerdo al tipo de turbomáquina, tiene una tarea que hacer. Por ejemplo, en esta bomba, aquí vemos claramente que si el agua entra así, por ejemplo, y sale así, en esta vista el agua entra normalmente a la pizarra, gira 90 grados, que es este giro que está aquí, y recorre el espacio entre álabes. Y cuando sale, es recogida en la periferia. Entonces esta especie de caracol está recogiendo el fluido que está saliendo del impulsor. El impulsor es este. Claro, esto no es una bomba, esto es un ventilador. ¿Okay? Entonces, esto tiene que ir dentro de una carcasa. ¿Todas las turbomáquinas tienen carcasa? No, allá atrás hay una. La que está refrescando el ambiente es una turbomáquina. ¿Es un ventilador centrífugo? Claro que no. No necesitamos ser ingenieros para saber, darnos cuenta que ahí el aire se está moviendo paralelo al eje. ¿Verdad? Lo deben llamar ventilador axial, por supuesto, si es como digan. Profe, yo allá en la casa tengo un ventilador que mi padre lo hizo, fue con una taraba de aire acondicionado. Y ese no echa, o sea, prende porque le puso un motor ahí, pero no echa derecho, sino que usted tiene que ponerlo lateral así para que... Sí, literal. La obliga. Bueno, ¿qué se hace? Okay. Entonces aquí vemos en inglés señalada las diferentes e importantes partes. La carcasa, el impulsor, ¿okay? Y aquí nos señala que el espacio entre el impulsor y la carcasa es una especie de área de caracol que se va expandiendo. ¿Cómo que expandiendo? Este es el área, esto que estoy recordando por el impulsor. Aquí, mayor, y aquí, mucho mayor. Claro, porque si tú estás girando la centrífuga del reloj, se va recogiendo cada vez más, y más, y más, y más. Y lo menos que yo quiero es que allí ocurra aceleración. Porque si ocurre aceleración, baja la presión. Y resulta que yo el aparato lo puse para subir la presión. Entonces, en ese espacio que no tiene álabes, también ocurre algo de lo que nosotros queremos. Si la energía cinética que sale del impulsor se puede explotar, nosotros tratamos de convertirla en presión. Por eso les decía, en una regla general, turbomáquina, si es turbina, yo lo asocio con toberas. Si es compresor, yo lo asocio con difusores. Una turbina es una sucesión de toberas en serie. Van a ver en turbomáquina unas fijas, otras móviles. ¿Qué hacen las fijas? Aumentan la velocidad del fluido de trabajo. ¿Para qué? Para que incida sobre las móviles y ahí se saque trabajo. En un compresor es una sucesión de difusores, móviles y fijos. ¿Qué hace el móvil? Aumenta la presión, pero también aumenta la velocidad. Entonces yo pongo
difusores fijos que convierten esa velocidad en presión. Entonces, en toda la etapa, yo tengo dos empujones de presión. Uno en el rotor y otro en el estator. Rotor, en el caso del compresor, difusores giratorios. Estator, difusores fijos. ¿Fijo a qué? Fijo a la carcasa. Ese ventilador no es que tiene rotor. No tiene carcasa, porque lo que lo cubre es por seguridad, más que por cualquier otra cosa. ¿Qué ecuación necesitamos? Tomemos en cuenta este numerito. 1, la entrada a la máquina. 2, la salida a la máquina. Cuando nosotros miramos este dibujito como este, pensando en cantidad de momento angular, 1 era la entrada a los salares y 2, la salida a los salares. Porque lo que estábamos interesados en ver de qué manera se podía explicar la transferencia de trabajo. ¿Okay? Pero para nosotros, en este curso, es la bomba en su totalidad. Entonces, hay una entrada y hay una salida. ¿Okay? O sea, nosotros no vamos a lidiar en este curso con lo que le ocurre al fluido cuando va haciendo este recorrido, ni cuando va haciendo este recorrido. De eso van a hablar algo en turbomáquina, algo porque tampoco es que vamos a salir expertos en turbomáquina. Hay libros completos de turbomáquina que no hablan más nada, sino pura turbomáquina. Profe, ¿la entrada se representa en qué vista? Porque... No, ¿por qué? Para que la está viendo en la lateral. Aquí la entrada, este tubo que está aquí, ¿ves? Okay. Sobresale de la lámina, va hacia ti. Ah, ok, o sea... Entonces, este punto, digamos que está cerca de ti, en esta vista. En cambio, esta salida 2, ¿dónde está aquí? En esta vista, normal a la lámina. O sea, ya va, debe entender una cosa. La que está a la Vamos derecha... otra vez, oye lo que te voy a decir. Este tubo, en esta vista, Es el tubo de saldría de la lámina. pizarra, de la pizarra. La pizarra. Ahora vamos a ir al revés. Esto que está aquí, en esta vista, es esto. Entonces quiere decir que esta salida que está aquí, en esta vista, es saliendo de la pizarra. Esa que está aquí, ¿ves? Esto da una vuelta completa. Aquí la ves, aquí está la vuelta, ¿ves? ¿Lo ves? O sea, esta aquí es esta. Ah, Esta que está aquí es esta. Ah, ya. Es como si estuviésemos viendo desde arriba la bomba, ¿verdad? No, esta es lateral. Sí, esa es la de Sí, acá. bueno, también. Esta es lateral, ¿verdad? Ajá. Y este es frontal, es que sí. Ok, ya lo vi. Bueno, en verdad es interesante, ¿no? Ojalá lo pudieran hacer. Tienen que invertir mucho tiempo. De ponerse a buscar diagramas de seccionados de turbomáquinas. O sea, hay muchas turbomáquinas que para mostrarlas las cortan y uno puede ver lo que hay dentro. Claro, lo que pasa es que ven muchas cosas que no tienen que ver con lo básico. Muchos elementos de máquina que hacen falta, sin los cuales no va a funcionar bien. Entonces, a veces uno mira eso y dice, bueno, no se puede distinguir nada. Claro, porque hay de todo. Vale. Pero lo que debería ser capaz uno es de identificar lo que es clave. Y este dibujito es magnífico. Aquí tiene lo clave. 2, ¿ves? Carcasa y impulsor. Y nos dice qué ocurre en la carcasa. ¿Ok? Entonces les decía que la ecuación, cuando presenta un ruido, lo que nos está diciendo es la entrada y la salida de la máquina en su totalidad. Y la ecuación no nos es extraña. Ya la hemos usado. Nosotros hemos resuelto un par de problemas que tenían bombas. Aquí vemos lo que se definió o se define
como la altura de la bomba. Miren ustedes, el trío de Bernoulli en la salida menos el trío de Bernoulli en la entrada. Aquí va el término de presión, que es, como ustedes saben, trabajo de flujo, el término de velocidad, que es energía cinética, y el término de elevación, que es energía potencial de gravitación. O sea, esta es la cantidad que yo deseo que sea tan alta como sea posible. ¿Okay? Entonces, este es el aumento de la energía útil. Se le llama la altura de la bomba. Aquí lo tienen enfatizado. Energía mecánica o útil adicional al fluido. ¿Y por qué ese énfasis? Bueno, porque se le añadió otro tipo de energía. ¿Cómo es eso? Energía interna. ¿Producto de qué? De la fricción. Pero yo no estoy interesado en eso, perfecto, por eso que no se llama energía útil. Pero por eso es que una bomba, por ejemplo, no tiene una eficiencia del 100%. Porque si fuera una eficiencia del 100%, todo lo que llega a la bomba en forma de trabajo queda en forma de aumento del trío Bernoulli. Pero al no ser 100%, una porción de lo que llegó, digamos el 20%, no quedó dentro de ese trío, sino quedó dentro de las pérdidas. Eso yo no lo considero útil. Pero, ¿se perdió realmente? No, pero no se perdió. Está allí. Y saben que la energía ni se crea ni se destruye. Lo que sucede es que yo no la considero útil para mi propósito. Una energía que podemos aprovechar. ¿Perdón? No es una energía que podemos aprovechar. Exactamente. Ok. Aquí lo pueden ver, ¿ves? Según la ecuación de energía, es el trabajo que consume la bomba menos las pérdidas. O sea, siempre en todo momento va a haber pérdida en la bomba, ¿verdad, profesor? Claro. Eso es lo que dice la segunda ley. ¿Okay? La bomba 100% eficiente solo existe en el remanso. Claro. Pero es muy útil. ¿Por qué? Porque es la frontera entre el mundo de lo posible y el mundo de lo imposible. ¿Puedo llegar yo a esa frontera? No. ¿Puedo acercarme tanto como quiera, de acuerdo a la cantidad de dinero y trabajo que esté dispuesto a invertir y al tiempo que yo pueda esperar? Porque las primeras turbinas no eran tan eficientes como las actuales. Eso quiere decir que se va mejorando. Pero a medida que se mejora, es más difícil continuar la mejoría. Es como decir, cuando era 80% y se saltó 85%, se trabajó bastante. Pero si ahora es 90% y yo quiero que salte a 95%, prepárate a trabajar de verdad. Porque estos 5 adicionales no van a ser tan papayitas como aquellos 5. Una máquina térmica Sí, imaginaria. es una especie de cima que a medida que ustedes se acercan al pico, todo es más difícil. Todo es más difícil. Sí. Y al final van a llegar a lo siguiente. Ahí está la 100%. Van a llegar a algo como esto. Mira, tú te puedes acercar cuando tú quieras, pero nada más puedes recorrer la mitad del espacio que te queda. Nunca la vas a tocar. Me faltan 10, me pongo así. El próximo paso, me pongo a 2.5. El próximo paso, a 1.25. Nunca la vas a tocar. Ese es un límite. Un límite, desde el punto de vista matemático. ¿Okay? Sí. Profe, ¿y allí donde se representa, que en Bernoulli, dónde se representa la energía interna? En HF. Ah, ok. Nosotros demostramos que eso es calor, ¿ok? Más delta U. Ok. Perfecto. Ok, en muchos casos, las velocidades entre la entrada y la salida son del mismo orden. Y el aumento
o cambio de energía potencial entre entrada y salida es pequeño. Lo que nos están diciendo es que de estos tres, el dominante es este. Dice, por eso no tiene nada de raro que uno diga que la altura de la bomba la puedo determinar simplemente conociendo el aumento de presión. Eso quiere decir que la potencia ideal la puedo obtener multiplicando esa expresión, ¿ok?, por el flujo de peso, suponiendo que no hay pérdida. Suponiendo que no hay pérdida. Entonces quiere decir que yo en el numerador pongo gamma QHB, lo que estoy diciendo no. Simplemente lo que se requirió fue el aumento de energía mecánica o útil. Porque no hubo necesidad de vencer ninguna pérdida, porque no hay en el caso ideal. Y eso lo divido sobre la potencia en el eje. En el eje hay un torque y el eje está rotando a una velocidad angular. Ya sabemos de física 1 que yo multiplico velocidad angular por el torque y me da la potencia. El centro que está aquí, en el denominador, es la potencia en el eje, mientras que en el numerador es la potencia ideal. ¿Okay? Fíjense que todas estas cosas son cuestiones que ya hemos dicho antes, inclusive en termodinámica 1. Ok. ¿Cómo vamos en el tiempo? Vamos bien. ¿Para qué término? Ok, vamos a tratar de, en el día de hoy, llegar a ver cómo luce la curva de funcionamiento